Hola gente de YouTube, aquí en un nuevo vídeo en el cual les traigo Héroe o Pirata. Créditos a sus respectivos autores tanto como los personajes como la historia no me pertenecen. En la descripción encontrará tanto el link del autor como el de la historia. Muchas gracias al autor Auntedino y que dejó subir su historia. Sin nada más que decir, comenzamos. Capítulo 49. Un suceso que no se hablaba normalmente eran una confrontación entre piratas y revolucionarios, ya que estos últimos se enfrentaban directamente contra el gobierno mundial, ayudando en revoluciones a algunos países, mientras los piratas solo estaban concentrados en aumentar su reconocimiento para ser tomados en cuenta por los más grandes. El mismo caso era para los Shichibukai, que eran usados para exterminar a otros piratas, así que no se veían envueltos en temas políticos hasta hace poco. Con el puesto que quedó vacante antes de la guerra de Marineford, el ex Shichibukai Cocodrile intentó hacerse con el control del país de Arabasta, pero esta noticia fue encubierta por la marina y el gobierno mundial. Lo último que necesitaban era perder poder militar. Su fuerza, velocidad y resistencia habían aumentado en un gran nivel, incluso aún sin controlar el alrededor del 30% del One for All que faltaba. Izuku miraba sus brazos, que eran cubiertos por escamas amarillas, como si fuera una armadura, mientras sus garras eran poderosas armas. Unos disparos impactaron en su espalda, levantando una cortina de humo solo para ver la dirección del disparo y ver a aquel gato. Karasu gritó mientras buscaba al rubio entre los escombros donde había sido lanzado Sabo. Ese golpe dolió, dijo mientras se quitaba de encima unos escombros mientras un poco de sangre salía de su boca. ¿Dónde está? Karasu, Lindbergh lo está distrayendo, aunque no creo que por mucho tiempo, dijo para escuchar el sonido de un Den Muchi para ver al rubio sacar uno de su ropa. Salgan de ahí ahora, gritó el Den Muchi con una voz femenina. Sabo, ¿eh? ¿Qué estás hablando, Koala? Dijo el rubio confundido mientras recogía su sombrero del suelo. Estamos listos para acabar con esto, Koala, ¿no lo entiendes, idiota? Gritó por el Den Muchi mientras miraba con unos binoculares la ciudad. El que estás ahí es uno de los Shichibukai. Gritó solo para que el Den Muchi mostrara una expresión sorprendida. La chica miró como los disparos del arma de su superior terminaron solo para ver de pie el Shichibukai sin ningún daño visible. Koala tuvo un escalofrío cuando la mirada del Shichibukai se posó en ella, incluso estando tan lejos. Koala, salgan de ahí. En el pasado se había enfrentado a uno de los francotiradores más temidos y salió de esa batalla solo con algunas heridas, así que estaba preparado para un ataque a tan larga distancia. Aparte de que podía esquivar balas sin problemas, el peliverde miró como aquel gato se retiró solo para ver cómo el pirata que había derrotado aprovechó la oportunidad para escapar, así que este solo suspiró para ser la primera vez en un combate. No estuvo mal, dijo el pequeño mientras el peliverde volvía a la normalidad. Izuku, acabemos con esto de una vez, dijo mientras los relámpagos del One for All volvían a la normalidad. Lindbergh, que hacia uno de los Shichibukai en un conflicto político. Kurasu, tal vez lo mandaron a acabar con el país. Sabo, o él quiere el país para él, dijo recordando como uno de los Shichibukai tenía un reino a su poder. No podemos permitirlo, Koala, y piensas tener a los demás Shichibukai en contra. Si derrotamos a uno, los demás apuntarán hacia nosotros. Lindbergh, Koala-san tiene razón, si hacemos eso solo ganaremos más enemigos. Sabo, entonces simplemente lo dejamos hacer lo que quiera. Kurasu, en esta situación, será lo mejor. Uta, ¿ahora qué herida tienes? Preguntó con una pequeña sonrisa viendo cómo el peliverde había acabado de aterrizar. Izuku, ¿eh? Para que sepas, no siempre estoy lastimándome, dijo mientras se quitaba su máscara. Esta vez, me siento con más energía. Uta, ¿esta vez qué hiciste? Preguntó mientras el peliverde pasaba a un lado de ella. Izuku, salvar un país, lo de todos los días. ¿Por qué la pregunta? Dijo para que Uta soltara un pequeño suspiro. Uta, nos entregaron otro regalo, dijo para que el peliverde levantara una ceja. Esta vez fueron frutas bañadas en chocolate. Izuku, ¿por qué la cara larga? ¿Acaso estás celosa de que alguien me esté regalando cosas? Preguntó con una sonrisa para que Uta inflara las mejillas. Uta, un poco, aparte todo eso está delicioso. Gritó sacudiendo sus brazos para que el peliverde soltara una pequeña risa. Izuku, ¿había algo más? Preguntó para que Uta sacudiera la cabeza en negación para que este le sacudiera el cabello. No te preocupes, no te dejaré sola ya que soy tu héroe, ¿no? Dijo para besar la mejilla de la bicolor sonrojándola. ¿Qué te sucedió en las manos? Preguntó viendo unas vendas en esta. Uta, no te preocupes.
dijo sacudiendo sus manos para que Izuku levantara una ceja y esta suspirara solo. Rebecca-chan me está ayudando a aprender a utilizar la espada. Izuku, sabes que puedes pedirme ayuda si lo necesitan. Uta, lo sé, pero tú eres de puños, dijo lanzando un golpe al aire. No veo golpeando como tú, dijo con una sonrisa nerviosa. Izuku, las puedo ayudar sin llevarlas al mismo camino que yo, soy bueno analizando a los demás, pero fatal para hacerlo en mí mismo, dijo para que Uta soltara una pequeña risa. Uta se lo comentara a Rebecca-chan. Los miembros de la marina miraban con miedo y precaución al Shichibukai de traje verde mientras este entregaba a una tripulación pirata que había derrotado en el mar. Izuku se había acostumbrado a estas situaciones mientras entregaba a los piratas que derrotaba por parte de los miembros de la marina que lo miraban de esa manera. A diferencia de los altos rangos de estos, el peliverde estaba viendo cómo los marinos se llevaban a los piratas para encerrarlos o seguramente ejecutarlos por sus actos contra los civiles, pero en eso el peliverde sintió como alguien le sujetaba el hombro solo para ver a un hombre de cabello verde oscuro con unos lentes mientras fumaba. ¿Tú eres basura igual que ellos? ¿Por qué nos vas a acompañarlos?, preguntó el hombre con una sonrisa mientras en el hombro de Izuku comenzaban a aparecer raíces. Izuku miró al hombre, solo para que los relámpagos del One for All quemaron las raíces haciendo que el hombre lo soltara y se preparara a atacar, pero en eso se escuchó un grito solo para ver como un vice-almirante caminaba hacia ellos. Momonga, ¿qué está sucediendo aquí?, preguntó viendo a ambos peliverdes. Una disculpa por lo sucedido, Shichibuka, los nuevos novatos no se acostumbran a su presencia, dijo viendo a Izuku que no dijo nada para retirarse. Momonga suspiró aliviado cuando miró que el Shichibukai se retiraba sin contraatacar la amenaza que recibió. El vicealmirante de la marina sabía lo temido y poderoso que eran los Shichibukai por su propia mano y lo visto en Marineford. Este reclutamiento mundial que el almirante en flota había lanzado era algo desesperado para los ojos del vicealmirante. Fin. Hola gente de YouTube, aquí en un nuevo vídeo en el cual les traigo Héroe o Pirata. Créditos a sus respectivos autores tanto como los personajes como la historia no me pertenecen. En la descripción encontrará tanto el link del autor como el de la historia. Muchas gracias al autor Auntedino y que dejó subir su historia. Sin nada más que decir, comenzamos. Capítulo 50. Izuku soltó un suspiro mientras miraba a la bicolor que tenía una sonrisa mientras su rostro estaba sonrojado a causa de la gripe que le había dado luego de moverse debajo de una tormenta, el cual este no estaba seguro de hacerlo. Uta, vamos Izuku, me siento bien, dijo sentada en la cama solo para estornudar. Ah, dijo soltando un suspiro. Izuku, tú descansa, dijo para ver cómo la bicolor se recostaba nuevamente. Uta, ¿cómo es que Rebecca-chan o tú no se enfermaron?, preguntó viendo al peliverde que solo tenía una pequeña sonrisa. Izuku, hubo un tiempo que pasaba mucho debajo de la lluvia, dijo recordando un poco aquellos oscuros días. Tal vez esa sea la razón. Uta, no me vayas a dejar sola, ¿ok?, preguntó con una expresión adormilada viendo al peliverde que asintió con la cabeza. Gracias, te quiero mucho. El peliverde se puso de pie cuando Uta se durmió para asegurarse de que la fiebre de esta hubiera bajado. Un suspiro salió de Izuku cuando sintió que la fiebre había bajado y no estaba ardiendo como cuando despertó. El peliverde estaba leyendo unos documentos mientras cuidaba de Uta que dormía con una pequeña sonrisa. Esclavo, una tribu extraña, clones, enfermedad letal, un rey tirano, la hija del rey y un doctor era todo lo que tenía la información por la que había ido al Nuevo Mundo por primera vez. Bartolomeu Kuma, un rey tirano de un país del cual fue derrocado con el tiempo, así surcando al mar para convertirse en pirata y posteriormente en Shichibukai. Era la información que era pública, pero la verdad, Bartolomeu Kuma nunca fue un pirata. La única razón por la que era un Shichibukai era para pagar su deuda al gobierno mundial. Bartolomeu Kuma había hecho eso para salvar a su hija de una extraña enfermedad que acabaría con su vida a los 10 años y solo una persona que trabajaba con el gobierno podía salvarla, conocida como el Dr. Lo único que había recolectado Don Quixote do Flamingo, alguien temido por sus contactos en el bajo mundo. El peliverde soltó un suspiro mientras guardaba los documentos. Era algo raro teniendo en cuenta la apariencia de quien le pidió ayuda, que parecía una señorita de entre 21 a 25 años, teniendo en cuenta los años y cuánto tiempo lleva sirviendo Bartolomeu Kuma en el sistema Shichibukai no encajaba, a menos de que fuera una usuaria de Akuma no Mi. El peliverde se sentó en el marco de la ventana solo para ver cómo Rebeca entrenaba con una espada de madera. Había otro tema pendiente y ese era el país que tenía bajo su mando el Shichibukai, que era demasiado colorido para ser verdad. Izuku, el título de Yonko de Shirohige ha sido tomado por Kurohige luego de haber terminado con sus comandantes en una batalla en el Nuevo Mundo, dijo mientras leía el periódico viendo las imágenes de barcos quemándose. Uta, ¿sucedió algo?,
Preguntó abrazando al peliverde por la espalda. Izuku, un nuevo yonko y al parecer el bastardo de metal se escapó de la marina, dijo leyendo como Eutas Captain Kid había destrozado un buque de la marina, quitando eso el resto está calmado. Uta, ¿tienes pensado ir nuevamente Nuevo Mundo? Izuku por el momento aún no, aún me falta bastante para poder pararme por esos rumbos, dijo mientras el One for All fluía por su cuerpo. Una vez listo iremos, dijo para que Uta sonriera. Un suspiro salió de su boca mientras miraba la actitud de su hermana. Solo había aceptado la petición porque era su hermana, porque ella no podía estar así con su amado. Porque no lo podía abrazar y hablar con él. Porque la miraba como si no importara. La emperatriz pirata Boa Hancock se comía los celos que tenía de su hermana peliverde mientras hablaba con el Chichibuka y Boa Hancock. Bien, nos podemos ir, dijo para que Sandersonia tuviera una expresión sorprendida. Izuku, pero, ¿para qué me llamaron? Dijiste que era importante, dijo para que Boa Hancock suspirara. Boa Hancock se está escuchando un rumor de que hay alguien cazando usuarios de Akuma no Mi, dijo para que el peliverde asintiera ya que el Yuta eran usuarios, así que debes ser precavido. Sandersonia, tal vez puedes venir con nosotros a Amazon Lily, dijo con una sonrisa, viendo al peliverde. Boa Hancock no dijo con seriedad, viendo a su hermana mientras se comía sus celos. Los hombres están prohibidos en el país. Sandersonia, ¿no decías lo mismo de él?, dijo confrontando a su hermana, que sonrió con arrogancia. Izuku, ya no vine hasta aquí para ver un enfrentamiento entre ustedes, dijo soltando un suspiro teniendo la atención de ambas hermanas. No tienen por qué preocuparse, sé qué hacer si sucede. Mientras miraba la actitud de su hermana, así era ella con él. Así era su actitud. Porque no podía estar tan cerca de su amado como su hermana. 2 largos años habían ocurrido desde la Gran Guerra de Marineford, o también conocida como la Guerra de los Mejores. En este tiempo la gran cantidad de piratas había aumentado por las últimas palabras de la leyenda Shirohige. El One Piece existe, pero los miembros de la marina no se habían quedado atrás luego de que el nuevo almirante en flota lanzó un reclutamiento mundial, aceptando personas por todo el mundo a la marina, al igual que el último miembros de los Shichibuka, y estando completos una vez más. Aquellos piratas que habían llegado al archipiélago Sabaody antes de la guerra de Marineford fueron conocidos como la peor generación, causando caos y terror en el Nuevo Mundo, algunos teniendo éxito y otros cayendo a manos del poder de aquellos que gobernaban esos mares. Nuevos novatos habían estado llegando en este tiempo, pero no tan relevante como aquellos que son considerados como los que continuaran con la puerta a la nueva era que dejó abierta Shirohige. El clima era completamente helado mientras caminaba por los pasillos metálicos en soledad, mientras sus ojos brillaban en un color verde, pero en eso se detuvo cuando unas alas de color blanco lo rodeaban. Tenía que pagar una deuda del pasado, y eso era evitar que un Shichibuka hiciera algo en contra de sus aliados. Monet, ¿sucedió algo? ¿César lo volvió a molestar?, preguntó con una sonrisa viendo al peliverde, que no dijo nada. Pan cazar de una isla que sufrió las consecuencias de una batalla que duró 10 días ahora era la base de un científico que trabajaba directamente con Don Quixote do Flamingo y Izuku Midoriya. No le quedaba de otra más que pagar la deuda que debía con este, aunque no le gustara. Fin.